Hoy el tema que vamos a tratar es el tema sobre la masculinidad. ¿Cómo se entiende la masculinidad? ¿Cómo se entendía hace 2000 años la masculinidad? ¿Y cómo se entiende el día de hoy? Y me gustaría invitarles a comenzar con este diálogo. ¿Qué se entiende por masculinidad y qué características debe de tener una persona que se cree masculino? Ya desde allí, desde la misma palabra viril, por ejemplo, la palabra viril viene de virtus, de virtud, y se refiere, como había dicho Picasa, prácticamente a vir, literalmente es fuerza macho, la fuerza del macho, del hombre, porque la religión, correctamente, la religión oficial, la religión pública era cosa de hombres. En cambio, la religión doméstica, pues estaba la religión que tenía que ver con ritos funerarios, preparar comidas, nacimientos, todo lo que sucedía en torno a la casa era más bien asociada con la mujer, ¿no? Entonces, de aquí viene la palabra virtud, viril, de fuerza, y fíjense la misma etimología, dice que la palabra mujer viene de molitia que significa blandura. La mujer por defecto es blanda. Entonces, en estas dicotomías de estar juzgando por un lado, poner de un lado claro las características de la masculinidad, me gustaría en sus contextos. La masculinidad parece ser que hay ciertos valores que cada quien debe de tener, pero también hay ciertas propuestas que la masculinidad no se entiende igual bajo todas las circunstancias y en todos los aspectos. ¿Qué características debe de tener una persona que es masculina? ¿Ustedes qué opinan? Pueden opinar. Debe ser fuerte. Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué otra característica? No tienen que llorar. No tienen que llorar. No necesariamente es lo que ustedes creen, pero lo que la sociedad espera o la iglesia espera. No lloran. Los hombres no lloran. ¿Qué otra? Tiene que ser el proveedor. El que provee. Muy bien. El jefe de la casa. El jefe de la casa. En mi contexto, muy macho. Muy macho. Muy bien. ¿Qué otra característica? Conductor. Conductor, muy bien. Tiene el derecho de andar con muchas mujeres a la vez. Se espera que ande con muchas mujeres. Verdaderamente, se espera que sea macho de muchas mujeres. ¿Qué otra característica? No les dé pena, porque ahorita hablamos en un lenguaje bastante casi pornográfico, pero es para entender el mundo antiguo. ¿Qué otra característica debe de tener el que es verdaderamente macho? Carácter fuerte. Carácter fuerte. Autoritario. Autoritario. Que tenga un cuerpo muy fuerte, varonil. Que tenga un cuerpo fuerte, que no sea blando, que no se le caiga la mano, ¿verdad? Así es, que no se le tuerza la voz. Dominante. Y que camine derechito, dominante, que su voz sea fuerte. Sigan hablando. Ayúdenme a hacer la clase. Decía mi abuelo que tenemos que tener el pelo corto y siempre barba y bigote. Qué interesante del pelo y de la barba y del bigote. Claro, porque el hombre como el oso, entre más peludo, más hermoso. Eso era la ley. Sí. También violencia, la capacidad de responder. La violencia, que sea una persona violenta. Los machos beben vino. Golpeador. ¿Qué? No lo escuché. ¿Qué? No escuché. Golpeador, dicen. Sí. Golpeador, pues sí, la verdad, Sí, poco también, no. El machista, el hombre machista es golpeador. Ok. El que sabe aguantarse, el que sabe aguantarse. El que sabe aguantarse. No demuestra emociones. Exactamente. Posesivo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando la persona, el hombre, no
cumple o no tiene todas estas características, ¿cómo reacciona la sociedad, la familia, la iglesia? Lo ven sospechoso. Lo ven sospechoso que... Se ahoga. Violador de niños. Lo asocian con violador de niños, bueno, ok. Se le quema el arroz, dicen acá. Se le queman el arroz. Bueno, vean todas estas expresiones tan latinoamericanas de que se le hace agua a la canoa, Ay, no. le gusta que le muerdan que le soplen la nuca. Me olvidó. Todas estas expresiones que están saliendo en la cultura hay un castigo por no saber o por no hacer o menos no saber demostrar la masculinidad propiamente. Gera, por favor, ahora sí los puedes silenciar por un momentito, porque hay mucha interferencia. Ay, sí, hablan. Ok, entonces hay castigo a la gente que no demuestra las características de ser un verdadero macho. Pues todas las características que ustedes han enumerado y otras que van a ir saliendo eran lo que se esperaba también en el mundo antiguo. Cuando hablo que la masculinidad también es algo performativo, quiero decir que la sociedad ha organizado de tal manera, ha construido lo que supuestamente es el comportamiento de la mujer distinta a lo que debe de ser del comportamiento del hombre. Y estas construcciones sociales que se han hecho no permiten que se transgredan. Hay un castigo a pagar cuando se transgreden estas normas. Entonces podemos decir que cuando en el hospital la gente dice es niño, por el simple hecho de ser niño le corresponde un color, le corresponde un nombre, le corresponde le va a corresponder beneficios, le va a corresponder el carrito, el soldado y todo lo que está asociado con una construcción prácticamente, le corresponde el pantalón, le corresponde el sombrero en la cultura mexicana. En cambio, si es niña, le corresponde la Barbie, el color rosita, le corresponde pues la faldita, todas estas, y uno pensaría que se quedaría allí la sociedad en estas construcciones que se nacen en el simple hecho de ser hombre y de ser mujer. El problema es que cuando ya se vuelve más complicado, cuando la gente ya crece, va a haber comportamientos que no se van a ver bien en una mujer. Por ejemplo, si una mujer sale o hace las cosas que supuestamente hace un hombre, hay un castigo. La denomina la marimacha. Si de pronto a la niña se le gusta treparse iba a decir a los nopales, pero a los nopales no vayan allí, ¿verdad? Le gusta treparse a los árboles, hay un castigo, porque la niña tiene que estar sentadita, bordando, haciendo tru-tru, punto de cruz, surcido invisible. Entonces ya hay una construcción que se va a ir dando, ¿no? Entonces, por eso podemos decir de que no se nace hombre, sino que se hace hombre. Esta frase la estoy tomando de una autora que se llama Simone de Beauvoir. Y si no han tenido la oportunidad de leer a Simone de Beauvoir, una de las filósofas del siglo XX que comenzó realmente todo el movimiento feminista, de origen francés, que escribió su obra máxima del segundo sexo, donde va a ir cuestionando prácticamente, ella tiene la frase, no se nace mujer, se hace, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a decir prácticamente la mujer solamente es lo que el hombre decide que sea. El hombre es el absoluto, la mujer es lo que no cuenta. El hombre se vuelve Dios y la mujer se vuelve objeto, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir va a cuestionar todas estas construcciones que se van a ir formando acerca de lo que es la mujer. Y a veces la gente, escuchando el comentario, creo que era de
Juan Pablo, la gente pensaría que ya hay muchos, que los derechos humanos ya están bien avanzados para todo mundo y que ahora ya han caído en el descaro, que ya han caído acá, que hayan caído en el otro. Créanme que todas las luchas de estos movimientos minoritarios tienen en el fondo una reivindicación de los derechos humanos. Por ejemplo, la Marcha del Orgullo Gay recuerda en los años 60 las luchas que sufrió esta comunidad en un barrio de Nueva York solamente por congregarse. Hasta que un día dijeron no más a estafas a la policía, no más a que nos encarcelen, no más a que nos traten como ciudadanos de tercera, y se manifestaron en un bar y comenzó esta manera de decir no más a la clandestinidad, no más. Entonces todo esto es una parodia también. El hecho de que haya estas manifestaciones y que salgan desnudos, prácticamente es una manera de decir recuperar el cuerpo, recuperar todo esto. Es una parodia que a lo mejor la gente no lo entiende. Igual las mujeres. Uno pensaría de que ahora ya quieren vestirse como los hombres o ser los hombres. Pero todavía hay un gran mundo por delante porque todavía hay mucha discriminación. Todavía por el simple hecho de ser mujer no te van a pagar lo mismo que el varón. Hasta hace muy poco apenas la mujer tuvo el derecho a votar en Estados Unidos. Entonces, no crean que ahora dicen, ay, no, ves que ya tenemos, ya ahora ya tenemos los mismos derechos. Ajá, en teoría a la mejor. Entonces, todas estas ideas de que no se nace hombre, sino que se hace, también la cultura griega también lo tenía. Como sucede hoy en día, el varón grecorromano era examinado exhaustiva y celosamente en orden a detectar en él signos de desviación de género, en su modo de caminar, sus gestos, sus expresiones faciales, su comportamiento y aptitudes, su manera de comer y beber, sus hábitos, disciplina, incluso su modo de hablar. Tenemos mucha información al respecto. Por ejemplo, Cicerón va a decir, la mente humana siempre tiende a repudiar al comportamiento afeminado, a esos que caminan despacito, despacito, a los que tienen la voz quebradita, a los que están obsesionados por cuidar de su pelo. Entonces, como que a todas esas personas prácticamente no bastaba que la genitalia les asignara lo que nosotros hoy llamamos el ser hombre. Porque el ser hombre y el ser mujer, como argumentan a las feministas, prácticamente no reside en la genitalia, en lo que tú puedes ver, tocar, sino que todo es un acto performativo. Porque nos vamos a dar cuenta que hay cuerpos que no encajan dentro de estas, hay hermafroditos, hay un gran porcentaje de cuerpos que no encajan dentro de esta dicotomía, dentro de este binomio. Entonces, para poder ser verdaderamente un hombre, por eso es que el padre romano, antes de que, cuando nacía el hijo, el padre lo examinaba cuidadosamente, físicamente, de que no viniera sin ningún defecto, lo veía, lo reveía, y una vez que el padre lo alzaba o ponía la mano sobre el recién nacido, le transmitía la patria potestad. La patria, el poder del padre, ¿no? Transmitirle en el cual lo reconocía como su hijo. En cambio, si el niño o la niña venía con algún defecto, los dejaban en un lugar público para que se muriera. Porque le iba a traer deshonor a la familia. En un caso hipotético, si la gente, las personas que eran infértiles, las parejas infértiles podían ir a recoger a los espositos, a estos niños que habían sido abandonados. Pero si con el tiempo ese niño resultaba ser un genio, los verdaderos padres tenían el poder de reclamarlo y a ganar el honor para ellos mismos. Entonces, por eso es que el padre examinaba cuidadosamente en cuestión física, pero no bastaba ser verdaderamente, tener estas cualidades físicas, sino que tenía que tener otras cualidades, otras virtudes que iban a demostrar que el niño era un verdadero hombre.
Y lo primero que tenían que tener es el verdadero hombre nunca permite ser penetrado. Y disculpen por estas gráficas, pero esto nos va a ayudar a entender. Yo no me las estoy inventando, estas gráficas son muy bien estudiadas en la cultura del periodo clásico griego. Ahorita les explico un poquito. El verdadero hombre se denominaba como vir verus, que se entiende principalmente en términos de la relación entre penetrador y penetrado. Esa era realmente toda la diferencia que hacía entre el ser un verdadero hombre, entre ser un macho o ser un macho menos, o un macho o un machucado, dice la gente por allá. Entonces, hay esta relación entre el que penetra y el que es penetrado. Es decir, de acuerdo con una variedad de encuentros con penetraciones entre dos cuerpos en los cuales uno de estos, un hombre, actúa sobre otro, un no hombre, ya sea mujer, un niño, un afeminado o un esclavo. Entonces, la cultura sancionaba solamente el rol que se jugaba, ¿no? Todavía este estigma ha quedado dentro de la comunidad LGBT. Siempre carga más estigma en la persona que es penetrada que la persona que penetra. Ustedes pueden ver, esta es una copa del periodo clásico y pueden ver una relación pederasta entre el Erastes y el Erámonos, que se llamaban el amante y el amado. El amante prácticamente era el hombre mayor y el amado era el jovencito. Recuerden que les dije que estas prácticas no son parecidas a las prácticas que se han dado dentro de la sociedad actualmente. Estas prácticas tenían un fin educativo, no se permitía penetrar analmente, se hacía entre los muslos y también se tenía que educar al amado en cuestiones de guerra, en cuestiones de ser buen ciudadano, en cuestiones de ser buen soldado, en cuestiones de defender la patria y sobre todo en cuestiones de adquirir las virtudes. Adquirir las virtudes. Había muchas reglas que regulaban estas relaciones pederastas. Y también regularmente cuando la gente terminaba estas relaciones, cuando al jovencito le salían las barbas, era el tiempo de que él pasaba a ser un adulto y podía adquirir para sí mismo una persona joven, ¿no? Así es como se mantenían este tipo de relaciones. Aquí podemos ver esta gráfica bastante explícita de estas relaciones. Un vir verus, un hombre de verdad, era y es algo que debe conseguirse mediante penetración sexual, disciplina, virtud, conducta o modo de comportarse. Cicerón, por ejemplo, describe a los diversos veri viri, a los verdaderos hombres, en términos de honorabilidad, disciplina, valor, fuerza, respeto, honestidad, justicia, virtud, piedad hacia los dioses, como el general y político Quinto Metelo Pío, a quien describe como varón muy venerable y de suma piedad y moderación. Estos prácticamente eran los valores que la comunidad antigua, con los valores con los cuales se va a encontrar el pastor, para decir, si jugamos con estos principios, si verdaderamente es un hombre, a donde quiero llegar es a demostrar o a ver o a escudriñar el cuerpo de Timoteo. Si le aplicamos estos principios de ser un verdadero hombre, la gente que se movía con estos valores consideraría a Timoteo como verdadero hombre. ¿Con qué finalidad estoy tratando de hacer esto? Para decirles que la masculinidad también es flexible, que no hay una manera de ser masculino, porque tener una masculinidad tóxica hace mucho daño. Hace mucho daño tanto a la persona como a la otra persona con la cual se convive, ¿no? Entonces, estas ideas de ir jugando con la masculinidad nos pueden ayudar a entender cómo no hemos hecho todavía ningún avance, todavía esperamos prácticamente estos comportamientos del varón.
y cómo también los varones sufren por no llenar las expectativas que la sociedad o la iglesia requiere, ¿no? Lo primero también que ellos creían que los verdaderos hombres se forman o se hacen en la guerra. Aquí podemos ver en estas dos cerámicas, es la misma cerámica. En esta vasija del periodo clásico tenemos al soldado griego con el pene erecto, y tenemos al soldado persa inclinado y con una cara de terror porque va a ser penetrado. Una de las mayores deshonras en la antigüedad era que el hombre fuera penetrado por otro hombre. Prefería la muerte. Y si hubiésemos tenido tiempo para hacer la relectura, por ejemplo, del texto de Sodoma, del mito de Sodoma, de la leyenda de Sodoma, porque también hay otra leyenda idéntica en la cultura griega, lo que está en juego allí no es una relación homosexual, aquí es violencia pura. Las violencias que se genera dentro de la guerra, porque una vez que tú eres capaz de penetrar a una persona en la guerra, lo adquieres como botín y esa persona ya no va a tener ningún honor. Ya no va a ser, una vez que el honor se va, no vuelve más. Y el honor solamente se limpia con sangre, ¿no? Entonces, estas dinámicas de poder, es allí donde el hombre, el verdadero hombre, tiene que salir victorioso y primero prefiere la muerte a caer preso del enemigo contrario porque lo puede penetrar como símbolo de dominio, de autoridad. Entonces, incluso también dentro de muchas casas, si ustedes van, por ejemplo, a Pompeya, recorren toda la ciudad, van a encontrar casas con la figura del falo, del pene, y con inscripciones de decir, no traspases, porque esto es lo que te puede pasar. Este es un arma, el pene funciona como un arma de violencia. Muy probablemente algunas analogías podemos rescatar de estos ejemplos con los prisioneros de la guerra, ¿no? Hay una película chilena, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero la acabo de ver, buenísima, que narra justamente los problemas de esas luchas de hombres dentro de una cárcel. Y el objeto, donde uno se comporta como objeto del deseo del otro, ¿no? Al fin y al cabo, las relaciones siempre son desiguales, ¿no? Entonces, por eso es que los verdaderos hombres se forman en la guerra, especialmente si no permites que tu cuerpo sea tocado o sea mancillado o sea usado como supuestamente se usa el cuerpo de la mujer, ¿no? Los varones romanos que han demostrado destreza en el campo de batalla son designados fortissimi viri. Eso dice Cicerón. Entre ellos se encuentran Mario, Pompeyo y César. Tales veri viri pondrían en todo momento y en primer lugar su país, el honor a sus dioses, el respeto a sus amigos y el control de sus cuerpos, incluso si sus vidas se viesen amenazadas por cualquier tipo de peligro o desgracia. Entonces, no bastaba con nacer hombre, se tenía que demostrar. Y muchos, en el intento de demostrar que eran hombres, cuando eran escrutinados, cuando eran puestos a la vista, pues fallaban y pasaban a ser otra especie de personas degradadas, ¿no? Jugando con esta idea, uno se puede preguntar, Timoteo, a la persona que se le envía la carta, que el pastor habla también de su hijo Timoteo, uno se puede preguntar, ¿sería Timoteo un hombre de verdad?
¿De dónde me viene la duda? Bueno, ahorita les cuento de dónde me viene la duda de Timoteo. Les quiero presentar a esta estatua. Esta estatua es muy significativa porque se encuentran por todo el imperio, prácticamente contemporáneas de las cartas de las pastorales. Es Antino. Antino era amante del emperador Adriano. Tenían una relación pederasta. Y en cierta ocasión que andaban en el Nilo, en Egipto, Antino sabe que Adriano está gravemente enfermo, consulta los oráculos, según una leyenda, consulta los oráculos y el oráculo le dice que solamente la persona que tenga más amor por la otra persona y sea capaz de dar la vida por la otra persona, esa persona vivirá. Muy similar. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus propios hermanos o por la otra persona, ¿no? Ese era un concepto de los soldados. Incluso Platón decía que los verdaderos cuidadores o los verdaderos soldados, los que tenían que ir en pareja de hombre y con su muchacho, porque si uno de ellos caía en guerra, iba a ser tanto el amor que el otro literalmente iba a sacrificarse por rescatarlo, por dar la vida. Ese era un tema bastante conocido en la cultura clásica. Entonces, volviendo a Antino, el oráculo le dice que solamente se puede salvar Adriano, el emperador, si alguien da la vida. Sin dudarlo, Antino se suicida, se avienta al río Nilo y cuando lo sabe Adriano, inmortaliza la figura de Antino por todo el imperio, lo eleva al estatus de Dios y le ofrece cultos, obliga a toda la gente a reconocerle como un hijo de Dios. Y bueno, esta es la leyenda casi más aceptada de la relación de Adriano con Antino. Y otros dicen que Antino se suicidó solamente porque ya iba a dejar de ser el amado, porque ya le había salido la barba y entonces por amor que le tenía a Adriano, él ya iba a pasar a otro tipo de relación. Entonces dicen que también por eso se suicidó. Lo que me interesa ver es del cuerpo bastante perfecto. Dicen que era muy hermoso. Y todos los cuerpos de esta época, si ustedes ven la cultura griega, que no tiene ningún miedo al cuerpo desnudo, va a presentar el cuerpo entre más bello, entre más estilizado, más hermoso. Espérenme, les presento un cuerpo. ¿Alcanzan a ver esta figura? ¿La alcanzan a ver? Sí, ahí ya me... No, ¿Sí? más para arriba. Más cerca de la cámara. Ahí, más arriba. arriba. Más para arriba, más cerca. Más abajito. Más Adelante. cerquita. Ahí. Pero Ok. qué bonito. Este cuerpo... ¡Qué guapura! Este es el cuerpo perfecto para la cultura griega, bien estilizado, y si ustedes les ven, un cuerpazo, pero tiene el pene muy pequeñito. ¿Por qué? Porque se creía que la persona que había alcanzado la virtud tenía que dominar también su cuerpo en el aspecto sexual. Y una de las maneras para decir esta persona ya dominó su virtud, ya tiene dominio de sí mismo, entonces lo presentaban con un miembro muy pequeñito. En cambio, la persona que era mujeriega, la persona que era lasciva, la persona que era incansable para tener relaciones sexuales, siempre lo van a deformar con tremenda cosa. Entonces, esta es una manera para decir, esta persona en la cultura griega no ha sido capaz de demostrar la virtud. También se le llama el kalos, el hombre bello. Y
grábense esta idea porque también allí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, la palabra que utiliza es el kalos. Yo soy el pastor bello, el pastor atractivo, algo que te llama, no solamente en el aspecto moral, sino también en el aspecto de la vista. Bastante atractivo, ¿no? Ok, entonces, cuerpos perfectos. Y el cuerpo de Timoteo, a mí me llamó la atención, estudiando a Timoteo, digo, bueno, las veces el pastor espera de Timoteo prácticamente que sea un hombre de verdad, que se comporte como un hombre disciplinado, que no tenga miedo, legitimado por Dios. Habla maravillas de Timoteo. Pero a mí me dio la duda leyendo, releyendo, que Timoteo prácticamente nunca habla, no se dice nada. Y los textos que se dicen acerca de Timoteo, como que también me da la impresión de que Timoteo era débil. A Timoteo lo presenta llorando. Parece que Timoteo también tenía algún tipo de enfermedad en su cuerpo. Por allí le recomienda, tómate un poquito de vino, porque tienes estos dolores estomacales. A Timoteo le dice que tiene que pelear la batalla como buen soldado, buen labrador y buen deportista. Y cuando yo leí esa parte dije, pues si esto eran las virtudes que se esperaba de los jóvenes que estaban en el proceso de convertirse en verdaderos hombres, pero muchos jóvenes morían en el intento. Entonces, yo dije, si pusiéramos en diálogo lo que el pastor espera de Timoteo con lo que se esperaba o se creía de la cultura, en la cultura griega acerca de la masculinidad, pues desde el punto de vista de estos criterios o desde el canon de la masculinidad de la cultura grecorromana, 1000 perdones, pero Timoteo no tendría ninguna oportunidad de ser considerado como un verdadero hombre. Y eso es el cuerpo de Timoteo fue el primer capítulo que yo tenía y que dije, a ver, pues parece ser que Timoteo nunca va a tener esta posibilidad. Ahora, no estoy hablando desde el punto de vista histórico porque es muy difícil rastrear exactamente quién fue Timoteo, cómo se convirtió. Sabemos que es compañero de Pablo. ¿Qué más podemos saber? Parece ser que tenía su madre que era de origen judía y su padre era de origen helénico. Según el Evangelio según los Hechos de los Apóstoles, Pablo hace circuncidar a Timoteo, lo cual es bastante raro. ¿Qué más sabemos? Que visitó algunas comunidades, que le trae reporte a Pablo, al Pablo histórico acerca de la comunidad de Tesalónica, que es fiel compañero de Pablo. Pero cuando llegamos a las pastorales, como que la figura de Timoteo resalta, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la masculinidad, resalta bastante negativo, bastante mal. Primeramente, a Timoteo no se le ve o no se le escucha diciendo absolutamente nada. El pastor quiere que enseñe, que reprenda, que evangelice, que ordene la casa, que no admita acusaciones en contra de los episcopos. El pastor tiene una lista enorme acerca de los requisitos que Timoteo tiene que cumplir si de verdad quiere ser un hombre de Dios, y yo aumentaría si de verdad quiere ser entendido como un verdadero hombre. Pero lamentablemente nunca nos dice en las cartas si verdaderamente Timoteo hizo todo lo que el pastor le pedía. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, Timoteo parece ser que
uno diría, bueno, parece que serían como los términos que utiliza la comunidad LGBT, ¿no? Lo quita desde chiquita, así como que no pudo, como Pablito Ruiz, así sin ofender a Erika, que no pueden demostrar o que no sería capaz de demostrar lo que la comunidad, la sociedad y el pastor en primer lugar esperaría de su hijo Timoteo. Lo que primero tenemos que considerar es la idea de la palabra. La palabra no solamente te hace presente, por medio de la palabra tú puedes prácticamente, ellos decían que por la palabra se puede distinguir al verdadero hombre del afeminado. La palabra divide y hace todo, ¿no? Esta idea, y bueno, y por eso en nuestra cultura mexicana también cantamos como don José Alfredo Jiménez o San José Alfredo Jiménez, ¿no? Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo el rey. La palabra del hombre se convierte en ley, en orden, en mandato. En cambio, para el pastor, las palabras de las mujeres son chismes, especulaciones, genealogías interminables. Andan de casa en casa, son ociosas y todo por la palabra. Y siempre es así, la palabra de una se legitima o se niega y la palabra del otro se toma como verdad absoluta. Y bueno, esta idea parece hacer eco de la importancia que los antiguos romanos dieron al estudio y práctica de la retórica. Según la que en palabras de Gleason, una especialista de la cultura clásica, el dominio y el ejercicio de las palabras eran el medio perfecto para alcanzar la virilidad. Tu palabra tiene que ser pausada. Había manuales para ver cómo debe de ser esta palabra, no cortada, no quebradita, tiene que ser firme, tiene que decirla serena, tienes que pronunciarla, en ningún momento tiene que venir acompañada con signos de afeminamiento, ¿no? Entonces, estas eran más o menos esta ley de la palabra. La palabra lo es todo. Y también esta misma autora nos recuerda que para los romanos el arte de la representación a través de la retórica implicaba mucho más que un dominio de la palabra. Llevaba consigo también el control físico de la propia voz, el porte externo, la expresión facial y el gesto, así como el control de las propias emociones en condiciones de estrés competitivo. La palabra estaba siempre involucrada dentro de los cánones de masculinidad. Mi primera experiencia, y ahí los narro yo en mi libro, que por cierto ya viene, porque ya hasta me depositaron un dinero en mi cuenta de banco, que no les quiero decir cuánto, una miseria. Mi primera experiencia de decir, ¿por qué la gente va a asumir que una persona no es hombre por la palabra? Y yo recuerdo cuando era niño, trabajando la tierra de sol a sol, escuchando, a mi padre le gustaba escuchar una estación que era la XCW 1900, escuchaba una radionovela que se llamaba Porfirio Cadena. Y allí en esa radionovela de Porfirio Cadena, había un personaje que se llamaba Antonio de la Rosa y Flores. Ya desde el hecho de que le pusieron Antonio de la Rosa y Flores, bueno, así como que las flores y las rosas no son muy típicos de un hombre de verdad, ¿no? Si fuera un Juan Charrasqueado, Gabino Barreda, que era ancho de espalda. Bueno, ese personaje aparecía cantando Soy virgencita y riego las flores. Y toda la gente en mi comunidad se comenzaba a reír de ese personaje. Yo no entendía por qué se reían, porque hablaba con una voz como supuestamente hablan las mujeres. Y yo digo, pero ¿por qué? La gracia que ellos encontraban en ese personaje, a mí me causaba más bien curiosidad. Decir, pero ¿cómo ellos saben que esta persona no es hombre? Bueno, estaban jugando con todos estos parámetros de la cultura griega, donde el verdadero hombre tiene que estar asociado con el sol, con el campo, con el aire, con el sol, con la guerra, con la tierra. Tiene verdaderamente que demostrar que es hombre. Así como lo explica Gleason, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la voz de Timoteo?
si aplicamos estas categorías a la persona de Timoteo, no se podría calificar ni remotamente asvir verus, debido a que su querido maestro lo describe y lo sitúa en el otro lado por su falta de logos. Nunca Timoteo habla. Estrictamente hablando, la voz de Timoteo está ausente de las epístolas pastorales. En las 2 epístolas que llevan su nombre, no lo escuchamos ni una sola vez. Y esto es bastante significativo. Escuchamos más bien la voz de los oponentes, escuchamos más bien la voz de los que se han condenado y sabemos por qué se han condenado y sabemos quién le ha hecho daño al pastor. Por ejemplo, cuando dice, todos me han abandonado, solamente Juan Marcos, no sé qué, y tráete los pergaminos que olvidé no sé en dónde, tráeme también el abrigo y cuídate de Alejandro el herrero que se ha opuesto tenazmente. Sabemos incluso de los enemigos que parece que vociferan palabras de macho que posiblemente retaron la autoridad del pastor, pero de Timoteo no sabemos absolutamente nada. Y esto como que uno dice, bueno, pues si se espera y si lo ha encomendado para tan grande misión de organizar casas, de elegir obispos, de decidir qué hacer con las verdaderas viudas, de vigilar la liturgia que se realice para el imperio, de estar cuidando que las mujeres no enseñen, no hablen, y con toda una cadena o una letanía de obligaciones propias del verdadero hombre, pues lamentablemente Timoteo, si una persona contemporánea leyera esto, diría, bueno, pues como que no estarás en el proceso, pero todavía no eres un verdadero hombre. ¿Por qué? No tienes palabra. Y no solamente es que no tenga palabra, no tiene verdaderamente algo que demuestre. No sabemos sus gestos, sus expresiones. No sabemos si tiene virtud. Damos por hecho, pero realmente no lo podemos comprobar. Yo sé que para muchos a lo mejor esto les parece bastante difícil de aceptar porque no tenemos toda esta información. Y me venía a la mente, si ustedes escucharon, la hermana Mila hizo su tesis doctoral sobre una mujer que aparece en Números en el capítulo 6, que la profetiza. Solamente se menciona una vez en un versículo. Y de allí le ayudó a recontextualizar. Bueno, si se menciona es que era importante. Si dice que intentó, que retó la autoridad del Nehemías, probablemente porque tenía una historia que era importante. Lo mismo en nuestras hermenéuticas. El hecho de que solamente aparezcan una vez o que sea tan poquita la información que tenemos, no quiere decir que su ministerio no era importante. Entonces, aquí la verdad es que yo me estoy moviendo así como en arenas bastante movedizas, pero al fin y al cabo digo, yo no tengo la culpa de ver a Timoteo de esta manera. Es más bien el pastor quien lo expone este cuerpo para que uno como intérprete pues se pregunte, diga, bueno, como que el Timoteo está llamado para grandes cosas, pero al final parece que fracasa, ¿no? Otra de las cosas que llama la atención también de Timoteo y que no hablan muy bien de Timoteo es el que es joven. Es joven Timoteo, parece que en la llamada del ser joven lo considera un eniscos, y estas expresiones del ser joven en la antigüedad eran prácticamente una maldición. Ustedes se acuerdan de Juventud, Divino Tesoro, de las palabras de este poeta nicaragüense, ¿verdad? Ah, no, creo que era mexicano, era vecino de mi casa, no es cierto, nicaragüense. Rubén Darío, que decía Juventud, Divino Tesoro. Bueno, en la antigüedad prácticamente el ser joven, el ser glamuroso, el estar a la moda, era una maldición. Porque el ser joven era donde verdaderamente el
futuro ciudadano, el futuro macho, el futuro político, tenía que demostrar o se quedaba prácticamente con la enfermedad de la mujer llamada afeminamiento. El joven que puede ser retratado en ciertos contextos como vigoroso, hermoso y lleno de atractivo sexual, puede también ser visto por los mayores como terco, codicioso, ambicioso, loco por el sexo, emocionalmente inestable. Entonces, tenemos miles de representaciones y miles de textos, muchos textos, donde se le acusa a las personas de ser joven. Platón, por ejemplo, tenía estas consideraciones de decir a un joven es como la cera, lo consideraba como cera. Mientras esté joven, tú lo puedes malear, lo puedes modelar, pero una vez que deje de ser joven, prácticamente ya no hay manera de corregirlo, ¿no? Entonces, el ser joven tenía el riesgo de perder la virilidad, de perder la honestidad, y Timoteo lo presentan joven, y bueno, estas características, como les decía, no hablan bien. Fíjense, los jóvenes eran acusados de diversos vicios como la lujuria, la embriaguez y la gula. Ahí les tengo las citas, por ejemplo, de Platón en sus diálogos. Aristóteles describe con abundancia de detalles el estereotipo del carácter juvenil y su inclinación hacia todo tipo de pasiones incontrolables. Dice Aristóteles en su retórica, los jóvenes en cuanto a su personalidad son propensos por naturaleza a desear y llevar a cabo lo que desean. De entre los deseos corporales obedecen principalmente los relativos al placer sensual, que son fáciles de controlar, cambiantes en sus deseos y prontos a cansarse de ellos. Anhelan con ardor extremo, pero se enfrían pronto, por su voluntad, como el hambre y la sed del enfermo. Los jóvenes son más entusiastas que fuertes, son apasionados, de mal genio, se dejan llevar por los impulsos y son incapaces de controlar sus pasiones, pues debido a su ambición no pueden soportar ser menospreciados, indignándose cuando piensan que están siendo injustamente tratados, ambicionan el honor y más aún la victoria. El joven desea ser superior y la victoria es una especie de superioridad. Así que tengamos en cuenta cuando el autor nos presenta a Timoteo como joven. Entonces parece ser de que la masculinidad no cae del cielo, la masculinidad se gana. La masculinidad se alcanza siempre y cuando el joven demuestre todo lo contrario a lo que estos filósofos decían y creían del joven. En cierta ocasión les presenté una carta de estos filósofos y les dije, ¿de cuándo creen ustedes que sea? Ay, padre, de seguro que es de ahora, acerca de los jóvenes. Les dijo, no, pues tiene más de 3000 años. Bueno, fíjense lo que dice Séneca. Miren a nuestros jóvenes, son perezosos, tienen la mente dormida, ninguno se mantiene despierto para hacer el esfuerzo de una sola búsqueda honesta. Sueño, letargo y perseverancia en el mal es lo más vergonzoso que tienen en sus mentes. En el canto y en la danza y el placer libidinoso traspasa a estos afeminados. Trenzan sus cabellos, perfeccionan su voz hasta que sea como la del que acaricia a una mujer. Competir en la molicie, ¿se acuerdan de la molicie de la mujer? Corporal con las mujeres, embelleciéndose a sí mismo con sucio esplendor. Este es el patrón en el que se fijan nuestros jóvenes. Séneca está bastante desilusionado, bastante frustrado de la juventud romana. Y si ustedes quieren leer más bien a todas las 100 y tantas cartas que Séneca le envía a Lucilio, allí es donde va a ir confirmando
e invitando a Lucilio a decir, tú no seas como estos jóvenes. Recuerda de dónde aprendiste los valores, muy similar a lo que el pastor le va a decir a Timoteo. Tú sabes que las profecías han hablado muy bien de ti por revelaciones. Recuerda tu fe verdadera, la fe que apareció en ti y primero en tu abuela Loida y Eunice. Así también casi que Séneca está tratando de corregir a Lucilio de no dejarse enganchar por los otros valores que lo llevarían a la perdición, que lo llevarían al afeminamiento, ¿no? Me gustaría ahorita hacer un momentito, si tienen alguna pregunta, abrir los micrófonos, si tienen alguna duda de lo que han escuchado. Manuel. Sí. Ahora que estabas dando como las características, ¿verdad? De que a los jóvenes se les presentaba como jóvenes, bellos, ¿verdad? ¿Tendrá eso que ver con algunos personajes del Primer Testamento, como David, por ejemplo, que se le presenta joven, bello, y si eso significa ambicioso, o tendrá algo que ver con que el escritor está tratando de decir algo que está ahí de David? Bueno, de David, yo creo que el hecho que lo describa y que diga que tenía unos ojos no sé cómo, su pelo no sé cuál, desde el punto de vista de las masculinidades te dirían sí. Están tratando de formarlo un verdadero hombre. Ajá. Y luego también en la relación que va a tener con Jonathan. Una relación bastante fuerte que va a ser muy al estilo de los grandes héroes, propia, por ejemplo, de la cultura babilónica, donde vamos a encontrar al Gilgamesh con Enkidu, a los grandes héroes. Los grandes héroes, porque la cultura antigua creía que el verdadero amor solamente se da entre hombres. La mujer, bueno, Picasso lo dijo, que la mujer solamente servía como... que los hombres iban con las prostitutas, pero en los hombres guerreros se iban con los otros hombres, porque era de hablar de igual a igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a París y a Patroclo, en todas las historias de los grandes, en las mitologías de las amistades de los guerreros, siempre un guerrero con su par, ¿no? Sergio y Baico, que se presentaron allí ¿cómo se llama? Creo que en la iglesia ortodoxa tienen a Sergio y a Baico, no creo que son unos guerreros romanos. Muy similar, historia, mito, leyenda, esto es parte de este mundo tan complejo y tan diverso. David y Jonathan, por ejemplo, utilizando estas mismas imágenes, la gente ha llegado a especular que tenían una relación de este tipo, homoerótica. Y incluso cuando cuando Jonathan muere, David hace una elegía muy al estilo de la elegía que hace Gilgamesh cuando muere su amante Enkidu. Y bueno, va a tener aquella frase tan célebre: Jonathan, tu amor para ti fue más grande que el amor de mujer. De mujeres. Entonces, si aplicamos estos textos, sí podemos ir... Yo, por ejemplo, es lo que estoy haciendo en cuestiones de masculinidad con el joven que corrió desnudo. Si tú le aplicas estos cánones de masculinidad a este joven que aparece en Marcos, primeramente un joven desnudo, la noche, la espada, los soldados, y corre desnudo en un lienzo, pues bastante sugestivo. Bueno, pueden leer mi artículo se los mandé, ¿verdad? Mi artículo sobre el que apareció en Concilium. No nos mandaste. No. Lo esperamos. Si lo quieren leer, se los puedo mandar, pero no lo vayan a repartir porque todavía Concilio me mata. Bueno, perfecto. Entonces, el hecho de que desde el punto de vista de la masculinidad, este hombre no puede salvar el honor. O el hecho, por ejemplo, también del otro joven que estoy viendo ahorita, el joven que aparece desnudo en la resurrección. Parece que hay una trilogía de jóvenes por allí. Bueno, estos son lo que, cuando uno estudia ya los clásicos, su manera de entender la masculinidad, tú dices, bueno, como que
si esta cultura estaba en contacto con otra cultura, es probable que también tenían estas ideas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Manuel. Gracias. ¿Quién no te veo? ¿Quién eres? Yo. Ok, ¿quién es yo? Pablo, Juan Pablo. Ok, diga. Ok, yo de hecho, bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, yo sí leí el libro que usted dijo de Simone de Beauvoir. Ese libro sí lo leí y pues he trabajado un poquito en la parte de dar. Me ha tocado dar clases de hablar de la homosexualidad y todo eso. Entonces han sido clases muy fuertes que me ha tocado dar porque pues siempre se hace pues se pone muy tensas esas clases básicamente. Pero regresando a Simone de Beauvoir, una de las cosas que me llama mucho la atención de su libro es que, por ejemplo, habla de Aristóteles y de lo que se refiere a Aristóteles acerca de la mujer, que dice que básicamente es una imperfección. Habla de Santo Tomás de Aquino, que nosotros lo consideramos lo máximo, pero sin embargo dice que la mujer es un hombre fallido. Habla también de San Agustín, que nosotros lo tenemos en lo más grande que pueda haber. Sin embargo, San Agustín habla como si hace referencia a la mujer como si fuera una bestia, o pues algo así como una bestia, y hace referencia a estos grandes personajes que nosotros tenemos que hablan pues un poquito, pues, o básicamente mucho mal de la mujer. Mi punto aquí es de que ellos no tenían la información que tenemos nosotros hoy en día. O sea, ellos tenían una excusa, por así decirlo. Nosotros hoy en día ya no tenemos ninguna excusa. Sin embargo, seguimos con la misma situación. Entonces, nosotros creo que ya para nosotros no debería de ser como en aquellos tiempos. O sea, aquellos tiempos tal vez eran las creencias, no tenían tanta información, entonces se les puede decir, ok, es válido para aquella época. Pero para nuestra época, al considerar a la mujer en la forma que la consideramos muchos de nosotros, ya eso ya no entra en este contexto de hoy en día, porque ya tenemos mucha información, ya sabemos lo que es la mujer, sin embargo, la seguimos poniendo en un lugar que no le pertenece. O sea, básicamente, en lo personal, yo pienso que la mujer está todavía en un lugar más alto que el hombre, por así decirlo. Y sí he hecho, sí hice referencia a el comentario que hice anteriormente en la otra clase, pero fue porque son cosas que he trabajado con la comunidad, que se ponen en un lugar de que no, es que esto es así, así, así debe de ser. O sea, como decía una persona, una mujer de hecho decía, to be like Jesus, you have to pee like Jesus. O sea, para ser como Jesús tienes que orinar como Jesús. Y son como formas de que degradan a la mujer, pero esta mujer se estaba degradando a sí misma en el lugar de que no puedo yo ser como Jesús porque pues no orino como Jesús. Pues es una forma de degradarse a sí misma. Entonces, yo creo que has tratado correctamente a Simone de Beauvoir y es exactamente el rastreo que hace a través desde los primates, a través de todo el comportamiento de la historia acerca de la mujer. Y lo triste es que toda nuestra teología está basada en conceptos que todavía no han sido desenmascarados y que todavía, como tú bien dices, ya no debería de ser uno puede entender el contexto de Aristóteles, de Platón, de Agustín, de Jerónimo, Tomás de Aquino, lo puedes entender, pero lo triste es que toda nuestra teología hasta el día de hoy todavía no ha desenmascarado estas categorías y todavía se sigue perpetuando injusticia en contra de la mujer, en este caso, ¿no? No sé cuál sea el contexto de esta mujer, pero fíjense que ya cuando ustedes
le ponen un poquito, y que ha salido en algunos comentarios también de la ordenación a las mujeres, lo que ha llegado a decir el Vaticano es que no puede ordenar a la mujer porque no se parece a Jesús. Tú dices, solamente por eso, ni modo que un chino sí se parezca a Jesús o un negro sí se parezca a Jesús. Entonces, de verdad que los argumentos son bien pobres. No sé si la mujer con la que tú estás, el ejemplo que estás poniendo vaya por ahí. Bueno, pero cuando uno ya ve de verdad que no se ha desenmascarado, desmontado, todas estas estructuras que están basadas a veces en conceptos de que uno dice, bueno, hace 3000 años se entendía, pero que todavía las tengamos ahora como palabra de Dios, como sagrado, es ahí donde uno puede cuestionar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jorgito. Jorgito. Ahí estoy, ahí está. Oiga, padre, pero ¿cuál es el miedo entonces de que una mujer llegue al Vaticano? ¿Cuál es el miedo en que una mujer llegue a dirigir una misa, que llegue como sacerdote? No entiendo, o sea, ¿cuál es el miedo? Se podría entender, no sé, en aquellos entonces, pues, por la cultura, por lo que creían y todo eso, pero estamos en el 2020, en donde una hay una mención desde el 2020 que me lo hace con el COVID. en donde una mujer ya estuvo en la luna, ya estuvo en todas partes, está en todas partes. ¿Cuál es el miedo, padre? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué? ¿Por qué toda esa resistencia? Porque tenemos ahorita un papa en el Vaticano que él, me atrevo a decir que es liberal, que de alguna manera, de una mente más abierta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede llegar la mujer ahí? Bueno, Jorgito, es una muy buena pregunta. No lo veremos nosotros. Miren miren qué interesante que todas las personas que han hablado a favor de la ordenación de las mujeres son hombres. Y les voy a decir una cosa, las primeras a veces que se oponen son las mismas mujeres. Ay, ¿cómo nos vamos a ver embarazadas? Ay, a veces qué esenciales. Por acá, ¿quién está? El hermano Marco, creo que ahí lo veo. A ver, dime, hermano. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No tiene que ver mucho con esto, con el perjuicio, Manuel. Y cuando digo esto, porque ahorita que mencionabas a Simone de Beauvoir, pues ella tenía como muy amigo a Jean-Paul Sartre, este gran filósofo existencialista. Y se dice que la primera vez que viene Jean-Paul Sartre invitado a Estados Unidos, él da un discurso. Y resulta que toda esa exposición que él hizo la escribió Simone de Beauvoir. Y cuando le preguntan a él algo, pues muy abiertamente me dicen, pues esto que estoy presentando son las ideas de Simone de Beauvoir. Y le preguntan, bueno, ¿por qué ella no hizo esa presentación? Entonces él dice, bueno, me invitaron a mí y entonces, pero es ella. Quien le hizo el discurso fue Simone de Beauvoir. Sí, fue a Jean-Paul Sartre. Sí. Y luego se habla en México de Pancho Villa, que Pancho Villa quería que le escribieran su biografía. No recuerdo ahorita el apellido, me parece que se llama Campobello, había una escritora muy conocida en México, y la manda a llamar, y ella va a, me parece que Chihuahua, y se entrevista con él y le dice, ¿sabe qué? Me gustaría que empiece a escribir mi biografía. Y ella le dice, ¿sabe qué? Yo soy mujer, le recomiendo que lo haga un hombre, porque si lo escribo yo, no va a tener éxito. Y qué bueno que recomiendas de Simone de Beauvoir, es cierto, y vino a la Universidad de Yale, y ella la primera crítica, todo, cuando le entrevistan a ella, le dicen, ¿y usted qué le ha parecido Nueva York? ¿Qué le ha parecido ha visitado ya la Estatua de la Libertad? Y dice, qué estupidez esta cultura americana. A Jean-Paul Sartre, que era su esposo, le preguntan cuestiones esenciales sobre vida, muerte, sobre problemas existenciales del ser humano. Y a mí me preguntan de moda. Y creo que se fue, bueno, ya como chisme, se fue, no terminó el tiempo que tenía que ella abandonó a Jean-Paul Sartre aquí y se fue a las Islas del Carmen, acá a la Ribera Maya. Y allá estuvo la Simone de Beauvoir con allá admirando más bien nuestra cultura. Pero qué interesante es cómo siempre la cultura hace menos a la mujer solamente por ser mujer, ¿no? Ella preocupada por la boda, ella preocupada, bueno, la asocian con cocina, con moda, con turismo.
En cambio, el hombre sí está hecho para las cuestiones filosóficas, que por cierto parece que era mejor ella que ni el zar, ¿no? Y también mujer que, yo no sé, parece que las personas que han revolucionario realmente el pensamiento han sido católicos o católicas. Ella se formó también, ella es católica, de la Simone de Beauvoir. Y por eso es que sabe muy bien todo el discurso teológico y sabe bien a los, el pensamiento de los padres de la iglesia. Me gustaría volver otra vez y después seguir otra vez con con preguntas. Otro de los que se espera de los hombres es de que tome vino. El vino hace verdaderamente, ¿me oyen? Sí. Oye, parece que ya los perdí. Sí. No, sí, sí escuchamos. Sí, escuchamos. Pero es que yo ya no los veo. Sí. Ok, muy bien. Entonces, el verdadero hombre bebe vino. Y esto lo va a decir el pastor a Timoteo. Toma vino por tus malestares, ¿no? En las tragedias griegas, un hombre enfermo se caracteriza normalmente por atributos de hecho femeninos, hasta el punto de que incluso puede llamarse a sí mismo mujer, como Heracles hace en las traquinias de Sófocles. Al llamarle, ellos creían que la enfermedad, el cuerpo era víctima de una divinidad o de un demonio, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de demostrar que aún en el sufrimiento y en la enfermedad tomas eso como un hombre de verdad, pues puedes incluso caer en la desgracia de ser mujer. Esto dice Séneca a Lucilio acerca de la enfermedad. Hay, te lo aseguro, un lugar para la virtud incluso en el hecho del enfermo. No solo la espada y el frente de batalla los que dan testimonios de un alma alerta y no conquistada por el miedo. Un hombre puede mostrar valentía incluso envuelto en ropa de cama. Tú tienes algo que hacer. Lucha valientemente con la enfermedad. O sea, no estés quejándote. Plutarco va a decir ahora los hombres son afeminados porque apenas le sacan la muela y ya están, ay que me duele, ay que no sé qué. Todas estas expresiones del hombre no demuestran nunca su debilidad. La carta del Pseudocrates a los jóvenes dice, acostúmbrense a sí mismo a comer pan de cebada y a beber agua y a no degustar pescado ni vino, pues estos últimos, como el fármaco de Circe, hace a los hombres de edad animales y a los jóvenes afeminados. También el vino, con todas sus características, tenía la habilidad o la propiedad de convertir a los hombres en afeminados. Esto va a ser hay muchos estudios de masculinidades, especialmente en América Latina. Grimm, se llama Grimm, un sociólogo que hizo un estudio de la masculinidad en Nicaragua y luego hay otro estudio sobre la masculinidad en México y para él van a concluir que la cantina es verdaderamente la catedral de la masculinidad y que 2 cervezas, 2 coronas hacen la diferencia entre un verdadero hombre y otro que no lo es. Porque las cervezas van a aflojar el cuerpecito y bueno, estas ideas también estaban prácticamente presentes en la cultura griega, ¿no? Entonces el vino por una parte tenía estas características de hacer macho, pero si no lo controlabas y te hacías débil, bueno, pasabas prácticamente al otro lado, ¿no? ¿Por qué el pastor invitará a Timoteo a tomar vino? Si él es bastante cuidadoso, el pastor ha sido bastante cuidadoso en no tomar vino. Les aconseja a los borrachos, les aconseja a los obispos que no sean bebedores, a los presbíteros que no tomen vino, a los diáconos que no tomen vino, a las mujeres, a las viudas que no tomen vino. Y de pronto, con su hijo Timoteo, le invita a tomar vino. Muy probablemente en la idea de tomar vino quiere verdaderamente hacerlo un hombre por medio del vino. Porque el vino le va a dar más credibilidad. Hay estas luchas de poderes que se da entre los verdaderos machos
El verdadero macho no se cae, el verdadero macho aguanta y bueno, el que toma menos vino prácticamente es considerado más al estilo de la mujer, ¿no? Otra de las características que encontramos en Timoteo es la idea o el prejuicio que los machos no lloran. Si el llanto es realmente femenino, dice Plutarco, débil e innoble, ya que las mujeres son más dadas a él que los hombres, los bárbaros más que los griegos y los hombres de clase inferior más que los de clase superior. Va a haber muchísima literatura donde Plutarco aconseja o exhorta a su amigo a no demostrar ningún tipo de llanto, ¿no? Si ustedes recuerdan también, yo no sé si ustedes fueron educados o se les leía el manual de Carreño, creo que se llamaba así, de manual de las buenas costumbres, de cómo sentarse. Había una sección que decía, en alguna ocasión te invitan al teatro, debes de buscar el lugar más solo, más oscuro, siempre la mejor vista para la mujer. Y en esa ocasión se te permite llorar, decía, creo, se te permite llorar muy discretamente si es que la emoción o la obra te mueve a esos sentimientos, pero que nunca, fíjense, hasta hace muy poco, ¿no? O el dicho que la leyenda que se ejerce en torno cuando cayó el califato de Granada, el último califato que perdieron el mundo musulmán, cuando el muchachito, no recuerdo el nombre ahorita del califa, del muchachito se dio ante la presión de los reyes católicos y entregó el reino de Granada, y después desde la colina ve cómo su Granada, su reino cae en ruinas, destruido, y su madre llega y le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Entonces, como que hay cierta tendencia. También en los griegos, en la cultura griega, se creía que el hombre siembra literalmente a la tierra con sudor, con sangre, pero con semen, pero no con llanto. Las lágrimas no se ven bien en los hombres. Eso dice mi hermano Guillermo. Cicerón en sus Tusculanas afirma que es apropiado quejarse en una situación adversa, pero no lamentarse. Esta es la actitud del hombre. Llorar se asigna solamente a las mujeres. Y uno puede preguntarse, entonces, ¿por qué presenta el pastor llorando? ¿Por qué el pastor presenta a Timoteo? Siempre que me acuerdo de ti llorando. Y esta historia también para mí es muy personal, porque siempre que voy a mi casa, siempre hay un señor que dice, pero ¿qué tanto hace? Que yo me acuerdo que tú siempre estabas llorando porque se te perdían tus chivas. Y yo le digo, sí, don Rafa, hacen 45 años. 45 años que yo lloraba porque era un niño y cuidando esas chivas del demonio. Entonces, llorar no era propio de los hombres. Y entonces uno se puede preguntar por qué el pastor presenta a Timoteo llorando. Siempre que me acuerdo de ti, dice el pastor, recuerdo tus lágrimas. Uno dice, bueno, como que no habla muy bien del pequeño Timoteo, si es que quiere convertirse en un hombre de verdad. Y luego también en la segunda carta va a venir una exhortación aún más rica en cuestión de masculinidad, donde va a invitar a Timoteo a tomar su fe como si fuera un verdadero hombre. Va a decir el pastor, lucha el combate, pelea como un atleta, vístete de la corona, no sé qué, Entonces va a tener estas relaciones de decir, parece ser que el autor quiere hacer de Timoteo un verdadero hombre. Cicerón afirma que los hombres de su tiempo están tan dominados por el placer y el dolor que ni siquiera pueden soportar con entereza un dolor de muelas o una picadura de abeja. Dice, por tanto,
Todo se reduce a esto, que uno tenga el gobierno de sí mismo, y esto especialmente en el dolor, no haciendo nada según el bajo y noble, tímido y sumiso modo de obrar femenino. Y si uno se queja, si uno se lamenta, si uno no es suficientemente fuerte, bueno, cae en la tragedia y en la desgracia. Vayan a 2 Timoteo, por favor, 2:3-6. Vayan a Timoteo 2:3-6. ¿Alguien quiere leer Timoteo 2:3-6? 2 Timoteo 2:3-6. Hola. Sí, Erika, ¿puedes leer? Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. El atleta no recibe el premio, sino lucha de acuerdo con las reglas. Y el labrador, que trabaja duramente, es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Muy bien. Si ustedes pueden ver, el pastor está exhortando a Timoteo a que comparta con él los sufrimientos. Y esta exhortación, desde el punto de vista de la masculinidad, puede pensarse de seguramente que Timoteo se estará quejando, Timoteo, a causa del ministerio, se estará quejando a causa de lo que el pastor espera y Timoteo no lo logra. Son las preguntas que vienen. Y luego las 3 metáforas que el pastor les presenta son metáforas. La metáfora del soldado, atleta y labrador eran bien conocidas en la cultura grecorromana, en la que cada profesión establecía el camino para que los hombres se convirtieran en verdaderos hombres o fracasaran en el intento. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía los cánones de masculinidad van a enfatizar esta idea de atleta, de soldado y de labrador. No hay una mejor manera que ser reconocido como un verdadero macho si eres buen atleta, si eres soldado y si eres un campesino. De acuerdo con Catón, cultivar la tierra era la mejor manera de ganar dinero y de convertirse en un verdadero hombre. Dice, de los labradores proceden los hombres más valientes y los soldados más vigorosos. Y este tipo de aprendizaje es el más sagrado, fiable y el que probablemente despierte menos odio. Así que cuando el pastor le está pidiendo a su querido Timoteo que compita, que aguante los sufrimientos, son verbos bastante fuertes en su origen. Por lo menos uno se puede preguntar, ¿será que Timoteo no lo está haciendo? Esto es utilizando la hermenéutica de la sospecha. Así como vamos a utilizar la hermenéutica de la sospecha cuando hablemos de que no le permito a la mujer que enseñe. ¿Será acaso que la mujer está enseñando y por eso quiere prohibirle? Lo mismo aquí. ¿Será acaso que el Timoteo no está sufriendo como el pastor por Cristo y el pastor le esté invitando a Timoteo a comportarse como un buen soldado, como un buen atleta y como un buen labrador? Esta historia de este es mi rifle y este es mi pistola, uno es para matar, la otra para gozar, eso es lo que cantan los Marines. Los Marines cuando van en la guerra, cuando andan marchando van cantando. Este es mi rifle y cuando dicen esta es mi pistola se tocan los genitales. Uno es para matar y otro es para gozar. Ese es el canto que van cantando regularmente los Marines. Bueno, también cuando invadieron, por ejemplo, a Saddam Hussein, los Marines en las bombas que le aventaron a los misiles de Irak, decían,
a tu culo, así le pusieron la expresión. De alguna manera, analógicamente, ellos creían que eran los penetradores y los otros iban a ser los que iban a ser prácticamente aniquilados. Ustedes también pueden ver todas las fotografías, todo el abuso de poder de los militares de Estados Unidos en la base de Guantánamo, ¿verdad? Todas estas imágenes tan negativas, donde da asco, da horror solamente verlas, donde obligaron a muchos prisioneros a vestirse de mujer, los desnudaron, a tener relaciones, los sodomizaron, los vejaron, símbolo del poder, ¿no? Símbolo del poder de los nefastos, el aparato del poder que deshumaniza a la otra persona. Entonces, también en los atletas, tienen que aprender a ser victoriosos, ya les decía al inicio de la clase, ¿no? La voluntad de soportar el dolor y la muerte es de hecho fundamental para el ideal romano de la virilidad. El cónsul romano Octavio, por ejemplo, afirmaba que el verdadero hombre es el que permanece firme entre los vientos abrumadores del éxito y cuyo valor no se aviene abajo en la adversidad. Aún en los momentos difíciles, el verdadero hombre no huye, se queda, permanece, no corre. Soldados y atletas eran los prototipos de la masculinidad en la ideología imperial. La imagen del soldado era el lugar común en la cultura grecorromana para simbolizar las dificultades y las luchas de todos los verdaderos hombres que aspiraban a la sabiduría y a la virtud. En palabras de Séneca, ad qui vivere lucili es militare. Y aún así, Lucilio, la vida es milicia, toda la vida es milicia. La persona que escoge la milicia, seguramente que va a ser reconocido como un verdadero hombre, siempre y cuando vuelva victorioso y siempre y cuando no empiece también a crear guerras, batallas que no ganó. Porque también va a haber gente deshonesta que viene de la guerra, no hay nadie que atestigue si ganó o perdió. Él va a decir que solo él sobrevivió, que se hizo enfrente y va a ganar honor a costa de haber sobrevivido. Y muchos retóricos también van a desenmascarar este tipo de masculinidad, de querer ganar honor cuando realmente no se han demostrado. Muchos van a decir, deja que mis batallas hablen por mi masculinidad. No me preguntes si soy de verdad macho, no me preguntes si soy de verdad un verdadero hombre. Mis batallas hablan por mí. Mis batallas. Y jugando un poquito aquí con la idea de Pablo, que yo he tenido tentación de verle a Pablo con la masculinidad, al verdadero Pablo, cuando habla de su cuerpo, no me avergüence, no me causen más problemas, dice Pablo, que en mi cuerpo lleva las marcas del crucificado. Es una manera también de demostrar honor, aunque el cuerpo de Pablo también juega papeles muy ambiguos, incluso los mismos corintios. Dicen, ¿tú qué nos vas a enseñar? Tus palabras son suaves, tus palabras no son de un verdadero hombre, tus palabras, tienes argumentos fuertes, pero tus palabras son suaves. Y Pablo se va a defender. Y va a decir, cuando me acerqué a ustedes venía temblando, pero con el espíritu es que soy fuerte. Bueno, volviendo a nuestro tema. Cicerón afirma que los hombres y los valientes veri viri no se dan cuenta de sus heridas en el combate y si son conscientes prefieren la muerte a la huida como la última muestra de su honor, inmortalizando de este modo la conducta ideal de los soldados. Una de las conductas más propicia para los verdaderos hombres es quitarse la vida. Y quitarse la vida implicaba, pues, morir honorablemente. En cambio, si el soldado huye, si el soldado escapa, va a ser una vergüenza que va a venir arrastrando por el resto de su vida. En uno de los diálogos de Platón, vemos a Sócrates que le dice a su amigo Laques, intenta decirme quién es valiente. A lo que Laques responde, el que se mantiene en su rango, repele al enemigo y no huye. Ese es un hombre valiente.
porque preferible morir con la espada dignamente, que tu memoria se recuerde y traerle honor a tu familia, a los tuyos, a tu pueblo, que traerle deshonra si vienes derrotado porque huiste. Así que todas estas cuestiones, uno se puede preguntar, ¿Timoteo las tendría? Timoteo verdaderamente será como el buen soldado que está dispuesto a pelear. Sabemos que Pablo, el de las pastorales, dice que peleó. Ahorita no tenemos por qué negarle sus credenciales. Él dice que hizo esto, pero nosotros todavía no sabemos. Él dice que ha peleado, que ya está listo para morir, que ya ha trabajado incansablemente. Bueno, eso es lo que dice el pastor de él. Pero su hijo Timoteo habrá peleado como un verdadero hombre o estará en el proceso, ¿no? También la idea de antes muerto que sencillo en cuestión de ver a Timoteo en esta idea de relacionado con el campo, como que Timoteo no se relaciona con el campo. Y aquí le tengo esta idea de Soy Virgencita, riego las flores, una canción mexicana que les decía de este personaje de Antonio de la Rosa que salía en la radionovela. Y digo, Timoteo es invitado a trabajar en el campo, es invitado a sembrar con su sudor, con su sangre, con su semen, pero sin embargo parece ser que Timoteo del campo no sabe mucho. Parece ser que está la invitación. No sabemos si realmente Timoteo trabajó el campo para así convertirse en un verdadero hombre. De acuerdo con los griegos, también los verdaderos hombres se asociaron con el cielo, el sol, la ciudad-estado, la sociedad y sus instituciones. Su espacio estaba afuera, abierto, público, separado e integral. Todo lo que tenía que ver con el ámbito del aire, el ámbito del sol, a la mujer por consiguiente le correspondía la tierra, que era donde se fecundaba la semilla, le correspondía la luna y le correspondía todas las prácticas domésticas que eran las interiores. Timoteo va a estar muy asociado con la figura de la madre, con su abuela y con su madre Loida y con Eunice. Parece ser que todavía no se despega, ¿no? No sabemos si tuvo un tiempo con el pastor, pero como que siempre va a quedar en la memoria o en relación con, y relacionarse también mucho con mujeres. Las mujeres contagian, la mujer es una enfermedad, la mujer te puede pervertir, la mujer te puede ganar tu masculinidad. Por eso Plutarco va a recomendar a los verdaderos hombres a no pasar mucho tiempo con las mujeres. Por eso siempre los espacios públicos del gimnasio, de los baños, del ágora, de los lugares donde los hombres socializaban, porque era lo típico, ¿no? En cambio, las mujeres siempre vistas con sospecha en torno a lo privado. Y también estas construcciones de género parece que se han quedado hasta el día de hoy en cuestión de quién realiza qué. Parece que hasta en nuestro lenguaje, ¿no? En nuestro lenguaje, en nuestros mitos, todas las cosas femeninas es lo que la mujer realiza. La casa, la escoba, la cocina, la masa, la tortilla, la licuadora, la lavadora, la sábana. En cambio, todo lo que es masculino como que le corresponde al hombre, como es el negocio, el dinero, el banco, el carro. Bueno, la ardilla le correspondió a la mujer. Entonces, como que estas creaciones, pues también van a ir moldeando la diferencia de ser un verdadero hombre o no. Fíjense lo que decía Catón. Afirma en la introducción de su tratado sobre la agricultura del año 106 a.C., que cuando los romanos alababan a un hombre digno, lo hacían en su calidad de buen marido y buen agricultor.
y si se me permite, a pesar de que el pastor está obsesionado por casar a todo mundo, requiere que se casen. Eso lo vamos a ver también en un capítulo entero. ¿Por qué requiere que se casen? ¿Por qué le permite? ¿Por qué de Timoteo no se espera que se casen? ¿Por qué de Timoteo no le dice que se casen cuando eso era lo que se esperaba? Entonces, como que es bastante ambiguo en sus exhortaciones. El escritor griego Hesíodo ofrece a su hermano Perses algunos consejos. En primer lugar, conseguir una casa y una mujer y un buey para el arado. Van las tres en la misma categoría, ¿no? Una vez que ya tengas a la mujer, al buey y la casa, ya estás listo para casarte. Porque la mujer te tiene que ayudar a labrar la tierra. Y también por eso es que los cánones de belleza para la mujer iban más bien en la cuestión de la mujer que sea fuerte, la mujer que sea obesa, la mujer que sea gorda. Eso es lo que va a hacer que una mujer sea atractiva. Mujeres debiluchas, mujerujas, no. Tienen que ser mujeres fuertes, mujeres que traigan honor al hombre, mujeres, como diría San Agustín, que le llamen a su marido mi señor, así como Sara le llamó a Abraham mi señor, ¿no? Entonces, una mujer tiene que aportarle a la casa, no consumirle, no quitarle. Pero de todas las ocupaciones, dice Cicerón, por lo que se obtiene ganancia, ninguna es mejor que la agricultura, ninguna más rentable, ninguna más agradable, ninguna conduce mejor a convertirse en un hombre libre. Entonces, podemos ver cómo la economía, la inmensa manera de la economía centrada pues no, en el campesinado, en los pocos latifundistas, pero esos también latifundistas de alguna manera tenían el reconocimiento de ser verdaderos hombres, de tener este reconocimiento público por saber labrar la tierra, por pelearse literalmente con la tierra, por no quejarse, ¿no? Yo tengo un hermano que ama la tierra, mi hermano Moisés, y él astutamente ha deconstruido la palabra de campesino. Él dice que campesino correctamente viene de campo y sí y no. Porque unas veces la tierra te da y otras veces te da lágrimas, no te da nada, como es el caso de este año que no ha llovido absolutamente nada. Y ahí están todos lamentándose en mi comunidad rural. Entonces, el campesino tiene que ser fiel, tiene que entregarse, tiene que demostrar fidelidad a la tierra, tiene que luchar literalmente con la tierra para sacarle el alimento. Pero en ocasiones la tierra le da las espinas, los cardos, ¿no? Y luego Horacio también tiene esta idea: feliz el hombre que lejos de planteamientos de negocios, al igual que las primeras generaciones de la humanidad, aran su tierra ancestral con bueyes de su propia cría, sin el yugo de la usura en su cuello. Horacio como que recuerda este tiempo bucólico, tiempos grandes donde la tierra prácticamente convertía a los verdaderos hombres. La tierra para sacarle el alimento. Pero en ocasiones la tierra, por allí como que ¿me perdí? ¿Me perdí? No, vas bien, pero solo que sonó como un eco. Pues no sé por qué. La ardilla. Ok. Entonces, como que Horacio juega con esta idea donde todo había una conexión íntima con la tierra y también con los verdaderos hombres, ¿no? Y ahora todo eso se ha peleado, se ha perdido, porque los hombres han entrado en otros negocios, como que él está más cansado de la vida de la ciudad y recuerda los tiempos primitivos de la tierra, donde el hombre realmente se peleaba con la madre tierra para sacar los sustentos. Fíjense, creo que este escritor Columela, parece que era español. Todos los que entre nosotros somos jefes de familia hemos dejado la hoz y el arado y nos hemos ido dentro de las murallas de la ciudad, empleando nuestras manos en los circos y teatros en lugar de los campos de cereales y viñedos. En la antigüedad, ser artista era símbolo de afeminamiento. Eso era propio de los afeminados.
Y esto es lo que se está quejando Columela. Dice, y contemplamos con admiración la pose de los hombres afeminados, porque falsifican con su movimiento mujeril el sexo que la naturaleza les ha negado a los hombres, y engañan los ojos de los espectadores. Empleamos las noches en libertinaje y embriaguez, y los días en juegos o en dormir, y nos consideramos bendecidos por una fortuna que no tenemos ni al salir el sol ni a su puesta. Pero por el cielo, la verdadera reserva de Rómulo, practicada en la caza constante y no menos en el trabajo duro en los campos, se distinguía por una grandísima fortaleza física, reposada por los trabajos en favor de la paz, endurecida ciertamente por las dificultades de la guerra cuando la ocasión lo exigía, y siempre estimando a la gente común del país más que a los de la ciudad. Entonces Columela prácticamente refleja la vida de los afeminados, de los jóvenes que han preferido vivir como afeminados, y se lamenta que ya la tierra prácticamente ha quedado en desuso, que ya no hay quien use la hoz, el arado. Y aquí es donde a uno le vienen las preguntas acerca de Timoteo. Timoteo nunca se es visto con una hoz, con un arado, con una yunta de bueyes o ensuciándose sus manitas con la tierra, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Hay muchas cuestiones que he dejado a un lado porque me gustaría tomar este tiempo. Déjenme volver. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna pregunta, comentario? Manuel. Fernando. Sí. Viendo también el curso de San Pablo de Xavier Picasa, que tanto le gusta a Giselle, ¿dónde queda, si quieres, este perfil que nos está presentando el pastor de la persona de Timoteo? Contrasta grandemente con el Pablo y el histórico, y yo he visto que Picasa lo presenta mucho el elemento de Pablo y el fracaso. Y aquí prácticamente quieren moldear a un hombre perfecto, ¿me entiendes? Grecorromano, pero perfecto. ¿Dónde está dónde se presenta, dónde se ve, según la mentalidad del pastor, el elemento del fracaso que tiene que tener toda persona normal? No sé si no es algo típico de la cultura grecorromana. ¿Cómo contrasta hoy con una experiencia que todos tendríamos y hemos tenido que afrontar de una u otra manera, el fracaso? Esa es una muy buena pregunta, y yo creo que el pastor no admite el fracaso porque efectivamente yo también creo que está tratando de moldear al buen ciudadano como lo esperan los valores de la cultura dominante. Y por eso también me atrevo a decir que fue muy difícil aceptar el evangelio que Pablo presentaba, especialmente en el evangelio de la cruz. Presentar un evangelio de la debilidad y presentar al héroe, un héroe que muere deshonrado, un héroe, bueno, Jesucristo, como Jesucristo, el fundamento para Pablo y de su evangelio, presentarlo como un fracasado, abandonado por su Dios, también que muere ambiguamente fuera de la ciudad, maldecido por los judíos y rechazado por los griegos, porque desde el punto de vista judío, Dios no se puede solidarizar con un maldito que ha sido crucificado del madero. La ley lo establece, Deuteronomio, Levíticos. Y por otro lado, los griegos no pueden creer que un Dios se solidarice con un héroe totalmente abatido, totalmente humillado. Y sin embargo, vemos la grandeza de Pablo, que cómo va transformando esos valores a decir, pero esto de aquí yo no me muevo. Este es el evangelio de la cruz, y locura para unos, escándalo para otros, pero este es el evangelio del fracaso. Y en eso demostrar que en ese fracaso, en esa humillación, Dios se solidariza con todos los humillados, con todos los fracasados del sistema, que, a decir verdad, Fernando, era la inmensa mayoría.
solamente unos cuantos eran los que no eran fracasados. ¿Será entonces que el pastor quiere aspirar a ese grupo de los VIP donde se mueva con esos valores? Y por eso es que también, de verdad, si tuviera tiempo, a mí me gustaría ver a Pablo en cuestión de su propio cuerpo y de su propio fracaso para entender esta teología del fracaso y para entender cómo es que Dios, y no solamente para escándalo de decir de que no se mueve con los corintios, y cuando les empieza a decir, como decía Picasa, aquí no ha habido mucha gente sabia, la inmensa mayoría son fracasados. Posiblemente habrá unos cuantos que tengan casa, que tengan conocimiento, los que vengan más de tendencia gnóstica, pero y cuando escribe Filipenses, en ese himno tan precioso que posiblemente tiene orígenes del Jesús histórico, de que Cristo, siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios, que se basea, que se autosacrifica y que toma la condición de la peor persona. ¿Y cuál era la peor persona? La esclavitud. No solamente ya era mucho que se hubiera hecho hombre, trabajador, porque también los ricos creen que el trabajo, los verdaderos ricos están para cultivar el intelecto. El trabajo es propio de los esclavos. Entonces, cuando ya está hablando Pablo de que Cristo asumió la esclavitud, pues prácticamente era para volver loco a la gente. Una teología totalmente del fracaso. Y eso no es lo que le gusta al pastor. El pastor va a presentar casi a un Cristo una teología bastante triunfalista, una teología del gozo, del poder, ¿no? Donde Cristo va a venir y Cristo quiere que todos se salven, pero tiene sus propios parámetros. Y es interesante que como el Papa nos habla hoy de las periferias y es el mismo elemento de los fracasados de Pablo. El mismo. Y yo por eso siempre les digo que el Papa realmente no es que esté descubriendo el hilo negro. Lo que pasa es que el Papa está releyendo otra vez la propuesta de Jesús y decir, bueno, esta era nuestra historia, esta es nuestra espiritualidad, ¿en dónde la perdimos? Vamos a conectarnos con ese momento donde nos distanciamos un poquito. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Gracias. No, gracias a ti. Algo que les haya, Marta Barrientos. Sí, todo lo que usted nos dijo de este recuento histórico, ¿no? Sobre los personajes de la cultura romana y greca, son los mismos costumbres judío-israelitas, porque, por ejemplo, yo recuerdo a Jeremías que fue llamado de niño. Y usted dice que la juventud en ellos se veía mal, ¿no? Pero Jeremías fue llamado de niño. En cuanto al vino, Jesús tomaba vino también. Yo me pregunto, ¿son las mismas costumbres o cómo se asocia? Bueno, de Jeremías no podemos estar tan seguros si su comunidad estaba tan helenizada porque nos separan bastantes siglos. De la comunidad de Jesús sí hay un diálogo con la cultura grecorromana y sí estarían familiarizados con este estilo de estos valores. El vino tendría una de las características de las culturas antiguas para ser considerada a una persona, para darles un grado de dignidad y para poderle decir que una persona era civilizada, era que conocieran hubiesen domesticado el fuego al poder usarlo para cocinar la carne, otras que enterraran a los muertos y otras que hubiesen domesticado la cebada o el vino. Beber vino, beber cerveza, era símbolo de glamour en aquella época, les daba cierto prestigio de decir ya no somos comunidades triviales de tribus anónimas, somos ya personas civilizadas, ¿no? Pero el vino, como les decía, el vino es bastante
juega con un arma de doble sentido. Así como el vino te hace macho en nuestra cultura mexicana, de los machos que, a ver, órale, tómate otra, y ahí están, y te están empujando para ver quién cae, pero también el vino puede hacer que la persona pierda su masculinidad. Por eso es que les decía que los sociólogos, especialmente estadounidenses, un señor que se apellida Grimm, dice que, bueno, la cantina es la catedral de la virilidad mexicana, de la masculinidad mexicana, pero también la diferencia entre un verdadero macho y otro son 2 cervezas, 2 coronas, porque ya después de las 2 coronas resulta que la persona no es tan macho como pretende ser, ¿no? Siempre hay estos prejuicios en cuestión del vino. Y lo que yo me pregunto, o a las cartas, era cómo es posible que el autor siempre está prohibiendo que no se tome vino, que no se tome vino, que no se tome vino. Y ahora de pronto le exige a Timoteo que se tome vino, o le ruega que se tome vino. ¿Será acaso que lo quiere hacer un hombre por medio del vino, de tomar vino? Lo que para unos puede ser peligro, a lo mejor para Timoteo le funciona bien para demostrar que verdaderamente es macho, ¿no? Pero esas son solamente hipótesis, preguntas que se quedan allí. ¿Alguna otra pregunta? Jorgito. Padre, pues híjole, es que escuchando todo esto uno aprende. Uy, yo estoy bendecido con estos cursos y con haberlos conocido a ustedes. Lo que pasa, ¿recuerdan ustedes las propagandas de Marlboro con esos grandes comerciales tan hermosos? No, venga donde esté el sabor, venga al mundo Marlboro, con los caballos. Con esos caballos, con esos jinetes, con esas personas tan corpulentas y esas montañas y un tarro de café y un cigarro y todo eso. Pues realmente exhortaban a un cigarro y no pasaba nada. De hecho, los programas como, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie de los 80s, yo recuerdo muy bien en un capítulo en donde pues estaban en un hospital, estaban interrogando a una persona ahí en el hospital y estaban fumando dentro de ahí, estaban fumando dentro del hospital, estaban fumando dentro del cuarto de la persona que estaba siendo interrogada. Entonces, bueno, mi punto es de que, por ejemplo, usted decía, padre, el vino, que lo condenan porque es malo, porque es esto, porque es la misma sociedad que maldice o bendice las adicciones de acuerdo a los tiempos, me imagino, o de acuerdo a la conveniencia en la época. Porque definitivamente, por ejemplo, y ahorita el cigarro está prácticamente desplazado, prácticamente ya no le dejan hacer propaganda, ni mucho menos, tampoco pueden poner comerciales, pero continúa el alcohol. Pero pienso yo que es algo similar, padre. Es mi comentario. Gracias, Jorgito. Y sí, yo creo que todo esto es para forjar al hombre, no hacer como ellos. Y por cierto, creo que el señor que hacía ese comercial se murió de cáncer, ¿eh? De verdad creo que... Porque yo sí leía notitas musicales. Ay, no es cierto. ¿Algún otro comentario? Sí, padre, yo tenía una pregunta. No me quedó muy claro cuando usted comentó que el vino también puede hacer que un hombre pierda su masculinidad. ¿Cómo a qué se refiere, padre? Hay historias en el mundo griego donde las personas, una vez que ingerían bastante vino, especialmente en los que ellos llamaban simposiums, que eran una especie de comidas que comenzaban al mediodía y terminaban al otro día, ingerían bastante vino. Y hay narraciones donde el vino despertaba el líbido sexual. Incluso había un dicho que donde
donde reinaba Dionisio, el dios del vino, saltaba Eros, saltaba el dios erótico, el dios de la sexualidad, porque como que el vino desinhibe a la persona o invita a la persona a tener deseos. No sé qué tan cierto sea desde el punto de vista médico, ¿verdad? Pero ellos creían esto. Y en los estudios que se han hecho, dentro de, bueno, tenemos una cultura que un verdadero hombre es el que bebe, el que aguanta, el que no se cae, el que aguanta más que el otro, y hay como una competencia. A la mujer usted no está muy familiarizada porque no ha de andar en estos mundos del vino, de los hombres. Pero hay como cierta competencia entre los hombres a ver quién aguanta más, a ver quién tumba a quién, ¿no? Entonces, es por eso que también una vez que en estas mismas dinámicas de poder, de masculinidad, a ver quién emerge como más macho. Vean todos los nuestros corridos mexicanos, donde es el prototipo del macho mexicano. Siempre están tomando tequila, siempre andan en serenata, Gabino Barreda, el hecho de espaldas, su negra mirada, un aire le daba al buitre de la montaña. El bandido de amores del Joan Sebastián, andaban en borrachera y se andaban matando. O sea, toda nuestra música, por cierto, hay todos estos especies de corridos forman también una conciencia, también un sentir de un pueblo. Entonces, en estos corridos siempre como que se invita a tomar vino, pero a que no se te caiga la mano. Por ejemplo, les hablé de Joan Sebastián, ese que cantaba Jacinto Pérez de la Hora. Era buen macho mexicano, sí señor, que violó mujeres, se vino aquí a la frontera de Estados Unidos, pero nunca se le cayó la mano, siempre anduvo derechito, borracho, pero derechito. Porque también en cuestiones del vino, también hay personas que les sale o despiertan el líbido, pero para estar con otros hombres. Entonces esta es como la lucha que hay, ¿no? El vino es bueno siempre y cuando lo domines y domines a la otra persona, pero no que no se te caiga la mano como a Jacinto Pérez de la O, que nunca se le cayó la mano, siempre en su control. Y entonces estaba haciendo la analogía con Timoteo de decir, estará haciendo algo similar. Pero bueno, tengo todo esto, recuerden que les mandé el manuscrito, lamentablemente no puedo ir aquí sobre todo el manuscrito, pero vuelvan sobre este capítulo o sobre algún capítulo que ustedes vean que no quedó bien, así como la conexión. Y acuérdense que a lo mejor me gustaría saber más, pero es solamente los lentes, no me canso de decir lo que yo estoy trayendo a la mesa de ver en cuestión de masculinidad. ¿Alguna otra pregunta? Manuel, solo un comentario. Clara, de que todo eso que bueno, primero Giselle y luego Clara, porque Clara no nos oye. Giselle y luego Clara. Solo un comentario de que eso que estás hablando es reflejo de nuestra sociedad hoy día, tanto con las mujeres como con las personas que tienen tendencia homosexual. O sea, se sigue estigmatizando. Por más que se diga que la sociedad ha reconocido en las mujeres su trabajo, es cierto, pero hay mucho camino todavía que andar, porque no se le paga lo mismo a una mujer con Borán que tenga el mismo título, ¿verdad? Ni se le reconoce. La iglesia nuestra está fortalecida en las mujeres, pero no se les reconoce. O sea, donde se toman las decisiones, ahí no está la mujer. Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hay muchos varones que son aliados a nosotros. Yo creo que aquí hay presentes. A nosotras. Aquí hay presentes todos los que están. Pero en su gran mayoría la sociedad todavía sigue siendo machista, patriarcal. Es una lucha muy fuerte la que tenemos. Igual pasa con todos los grupos. Y esto es lo que tenemos que seguir creando, estas conciencias, desmascarando. Por eso es que les decía que no se crean que ya todo está tan bien. Decía una maestra mía, una biblista que me enseñó a leer la Biblia con mirada de mujer, que se llama Bárbara Reed, decía ella, cuando vienen a la formación la pareja de diáconos permanentes,
Los dos hacen todo el curso y cuando terminan los 3 años, a uno le imponen las manos y a la otra le dan un ramo de rosas. Y en muchas ocasiones es la mujer la que ha hecho todo el trabajo, pero es cierto. Clara, por favor. Y Padre, rapidísimo así. Yo creo que ese es un gran título. Hay que desarrollar Clara, luego Marco, luego Jorge. A ver, Clarita. Bueno, este tema a mí me cuesta. No me cuesta lo de la masculinidad. Me cuesta que no toquemos la feminidad. O sea, nosotros no somos menos. Entonces, nos estereotipa con lo que dice, pues no, que la mujer es debilucha, que la mujer es... ¡Carajo! La mujer no es ninguna debilucha. Sin las mujeres no hay iglesia. Vete a una iglesia un domingo, somos 20 mujeres y 3 hombres. La que transmite la fe a sus hijos somos las mujeres. Somos las mujeres que trabajamos haciendo lo mismo que hacen los hombres, evangelizando, pasando ríos. Y el otro día me dice un cura, manejas como hombre porque pasa los ríos. No lo manejo como hombre, manejo como mujer, pero tengo que pasar los ríos. Porque si no paso los ríos, no llego a la comunidad. Cuestiones de masculinidad, ya ves, bueno, ¿cómo maneja el hombre? No, espérate, lo que te digo es que estos temas a mí me ahogan, y más cuando escucho en el chat que alguien que escribe que dice, no, las mujeres tranquilas, que no estudien, no necesitan títulos. Que sí necesitamos títulos, que sí tenemos títulos, que estamos bien preparadas, que no jugamos a ser sacerdotes, que la gente nos buscan y se confiesan con nosotros y nos piden consejos con nosotras. Entonces, estos temas son de la masculinidad y todo. A mí me llega muy hondo porque estoy viendo que vivo en un lugar donde la mujer no vale nada, donde las niñas empiezan a parir a los 12 años, donde el macho agricultor se coge a 1000 mujeres, donde no puedo hacer nada, que me siento impotente por el lugar donde vivo. Soy la mamá y soy tía de unas grandes mujeres. Mis hijos son grandes hombres que respetan a las mujeres y mis sobrinas son grandes mujeres que no están en competencia. No tenemos que competir, tenemos que complementarnos. Y juntos podemos hacer maravillas. Gracias. O sea, no hay por qué competir. Y gracias, Clarita. Y bueno, este es el reto y espero que por lo menos estas clases susciten o se den cuenta desde dónde viene la lucha de poderes, ¿no? Marco y luego Jorgito, por favor. Así rapidito, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo de antemano no es mi intención ofender a nadie, especialmente si hay alguien presente, pero mi experiencia aquí en los Estados Unidos he tenido la oportunidad de ser párroco y siempre que he tenido un diácono, yo siempre lo he dicho y no ha habido excepción. La que deberían de haber ordenado fue a la mujer y no al diácono. Hacen mucho más trabajo, son las que dirigen, son las que los guían y cuando ella no está presente, el diácono no sabe qué hacer. Muy bien, es cierto. Yo lo sé de una parroquia nuestra, no quiero decir el nombre. Jorgito. Pues así solamente, no sé, tenemos que hacer un segmento, Padre Marco y Padre Manuel, y que se llame La Biblia con mirada de mujer. Yo creo que eso podría ser. Invitar a todas las mujeres a que vayan a... Estos son los que tienen que ser lo que va a salir después ¿qué hacemos después con toda esta información? ¿Dónde canalizamos toda esta energía? Hermanos y hermanas, se me termina el tiempo. Les agradezco mucho. Les voy a compartir mi artículo sobre la masculinidad que se acaba de publicar en la revista Concilium. Le voy a mandar a Arturo